Ya. Estimados estudiantes, ahora vamos a compartir todo el tema de viscosidad relativo a la semana 2. Una de las grandes propiedades, motivo de muchos estudios y de la razón por la cual existe una eficiencia. La viscosidad es aquella propiedad que posee todo fluido real y que le provee de una capacidad de oposición a ser deformado. Esa es la viscosidad. Es por ello que no existe un sistema, una máquina 100% eficiente. Es por eso que un atleta se cansa cuando corre o un auto consume energía por efecto de la oposición que ofrece el aire. Aquí tenemos un caso de un flujo externo. Esto es muy importante. Reitero lo que comentamos en la semana pasada, en la sesión pasada. Un flujo externo es todo aquel objeto que se encuentra total o parcialmente sumergido dentro de un fluido. Ese es el caso de un flujo externo. Esta es una distribución de velocidades puntuales, así se llama porque para cada punto hay la magnitud de una velocidad. Ustedes observan que todas son iguales. Entonces es el caso de un fluido ideal, porque un fluido ideal no tiene viscosidad. Y esta velocidad V sub 0 se llama velocidad de corriente libre. Aquí podemos apreciar qué sucede cuando el fluido es real, o sea, cuando tiene viscosidad. Y ya la distribución es igual. Entonces observamos que ahí, conforme nos alejamos de la pared, el valor de la velocidad va incrementándose. Significa que acá existe una zona, que la podemos apreciar aquí, donde las partículas han sido atrapadas por el efecto viscoso y dejan de transmitir la energía para la cual fueron diseñados. Esa es la razón por la cual se habla de eficiencia. El fluido debería llevar 50, ahora va a llevar solamente 49. Si ustedes dividen los 49 entre los 50, tienen la eficiencia de transmisión. Pero ustedes observan que a partir de la pared hay una altura en donde la velocidad puntual, es una velocidad puntual porque va variando respecto del eje de la así, se hace igual a la velocidad máxima. Este espesor se llama espesor de capa límite. Por ello es que toda esta zona donde están atrapadas las partículas se denomina región de capa límite. Solamente existe cuando el fluido es real. Acá tenemos un perfil de velocidades real y un perfil de velocidades logarítmico. Ya lo veremos cuando desarrollemos con mayor explicitez el tema del flujo interno. Reitero, acá tenemos un flujo externo, el espesor de la capa límite, la velocidad puntual, la velocidad máxima y esta es la región de capa límite. Esto vendría a ser la distribución de velocidades dentro de la capa límite. Este es para un flujo externo. ¿Y qué pasa cuando un flujo es interno? Se denomina flujo interno cuando el fluido pasa a través de un ducto, no interesando qué tipo de sección. Acá he puesto una sección circular. ¿Esto qué vendría a ser? La distribución de velocidades, así se llama, distribución de velocidades puntuales de un fluido ideal. Todas son iguales, porque el ideal no tiene viscosidad. Aquí tenemos la distribución de velocidades puntuales para un fluido real. Observan que es diferente, muy diferente. Este es para un régimen turbulento que comentamos en la sesión anterior. Este es un flujo laminar, perdón, este es un flujo turbulento. ¿Cuál es la diferencia? En un flujo laminar la fuerza viscosa es grande y en un flujo turbulento la fuerza de inercia es grande. Este es un flujo lento, este es un flujo rápido. Entonces, en un flujo lento, obviamente la viscosidad, que se manifiesta como esfuerzos cortantes contrarios al flujo principal, tiene mayor incidencia. Y en un flujo turbulento es menor, porque como tiene cantidad de movimiento, tiene mayor energía cinética, tiene la capacidad de poder vencer esas fuerzas de oposición al desplazamiento del fluido. Por eso la distribución de velocidades en el régimen turbulento tiene algo de semejanza con el fluido ideal, pero obviamente aquí también hay pérdidas. En la distribución parabólica, cuando es una tubería de sección circular, en el centro, en el eje, tenemos la velocidad máxima. Aquí también estaría la velocidad máxima. Y por aquí está la velocidad media. Para el caso de un régimen laminar, dentro de un ducto de sección circular, la velocidad media entre la velocidad máxima es 0,5. ¿Qué significa? Que la velocidad media es la mitad de la máxima. Y en un flujo turbulento, la velocidad media es el 0,823 de la velocidad máxima. Hay algunas variantes dependiendo de la distribución que se tenga de velocidades en el ducto, pero está en ese rango de 823, 0,817.
para casos prácticos y gruesos para resolver un problema. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben entender. ¿Por qué la viscosidad es importante? Porque nos genera esta zona adyacente a todo contorno sólido donde son importantes los efectos viscosos. Porque la viscosidad está asociada a un esfuerzo cortante. Si ustedes recuerdan, esfuerzo cortante es fuerza sobre área. Si no hay área, si no hay una sección de contacto, no hay esfuerzo cortante, en este caso. La viscosidad. Decíamos que la viscosidad es aquella propiedad intrínseca, propiedad molecular que tiene todo fluido que le permite ofrecer resistencia a ser deformado por una fuerza por más pequeña que ésta sea. ¿Cuál es la ley que gobierna eso? Es la ley de Newton de la viscosidad, que es el esfuerzo cortante, la viscosidad, el gradiente de velocidad, que nos dice cuánto varía la velocidad en el eje de las X respecto al eje de las Y. Se llama gradiente de velocidad, deformación angular, se llama degradación de la energía. Perfecto. Entonces la viscosidad, si despejan ustedes, es el esfuerzo cortante, el diferencial, que es la longitud, y un diferencial de velocidad. Y vamos a escribir la ecuación dimensional. Un esfuerzo cortante es una fuerza entre un área. Fuerza es masa por aceleración, área es L al cuadrado. Si desarrollamos esta teoría de exponentes, la ecuación dimensional del esfuerzo cortante es masa L a la menos 1, T a la menos 2. La ecuación dimensional de un diferencial de longitud, obviamente es la longitud, y la ecuación dimensional de una pequeña velocidad, un diferencial de velocidad, también es de la velocidad, L por T a la menos 1. Si reemplazamos en esta expresión, vamos a hallar esta expresión. Masa entre L y T. ¿Qué significa? Que las unidades de la viscosidad son masa, longitud y tiempo. Si la masa está en kilos, será pues kilos. Esto será metros, esto será segundos u horas o minutos. Pero aparece una unidad que se llama el poise. ¿Cuándo se dice que hay un poise? Cuando esta masa está en gramos, cuando esto está en centímetros y cuando el tiempo está en segundos. O sea, un poise es igual a un gramo sobre centímetro guión segundo. Y el poise se representa por la P mayúscula. Entonces, un poise, aparte debemos recordar que equivale a 0,1 pascal guión segundo. En el sistema inglés, en el sistema internacional, las unidades para expresar y cuantificar la magnitud de la viscosidad. Ahora, en el sistema internacional, como les reitero, la unidad de viscosidad absoluta es el pascal guión segundo. Pero un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Significa entonces que también podríamos rápidamente nosotros asociar que otra manera de expresar la magnitud de la viscosidad absoluta es así: kilos segundos sobre metro cuadrado o libras segundos sobre pi cuadrado, solo que este kilo no es masa, este es un kilo fuerza. Esta es una libra fuerza, porque el origen lo da esto, el newton, que es unidad de fuerza. Es muy importante que lo recuerden. Acá lo reitero, las unidades. Si está escrito así, kilo sobre metro guión segundo, este es kilo masa. Si está escrito sobre metro cuadrado, esta es unidad de fuerza. El kilo puede ser libra masa, libra pie segundo, puede ser libra segundo pie cuadrado. Entonces sería libra fuerza. Aparece otro concepto que es la viscosidad cinemática, que es el cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad del fluido. Sería esta expresión. Vamos a esa ecuación dimensional. La viscosidad absoluta tiene esta expresión, la densidad es masa sobre volumen. Reemplazamos y llegamos a esta expresión. Si esta longitud está en centímetros y este tiempo en segundos, aparece el stock, que es un centímetro cuadrado sobre el segundo. Pero como es relativamente grande, aparece lo que se denomina el centistock, o el centipoise también. Un centistock es un stock sobre 100 y un centipoise, un poise sobre 100. Nada más que por eso. Aquí he propuesto un problema súper interesante. Tenemos un eje sólido que está girando y este eje está girando a 950 revoluciones por minuto. Tiene un diámetro interior de 3,92 pulgadas y un diámetro exterior de 4 pulgadas. Pero para que no haya el choque de metal con metal, se ha optado por ubicar aquí un lubricante, un aceite lubricante, que tiene esta viscosidad, 10.000 centipoises, y tiene una longitud, el eje, de 0,85 pies. Y nos piden hallar diferentes variables
que lo he desmenuzado, lo he desagregado para que ustedes puedan entenderlo con mayor facilidad. ¿Qué deben hacer ustedes, estimados estudiantes? Primero, llevarlo al sistema que ustedes conocen. Las 4 pulgadas, llevarlo a metros. A través de la conversión que ustedes ya saben, que 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Este diámetro también a metros. Ya está convertido a metros. Ustedes lo pueden verificar para que sigan la solución del problema. Y estos pies también lo he pasado a metros. Recuerden que un pie tiene 0,3048 metros. Perfecto. Entonces vamos a ir en orden. Nos pide determinar la velocidad angular del eje en radianes por segundo. Perfecto. Como vale 950 revoluciones por minuto el giro, recordamos que un minuto tiene 60 segundos. Una revolución, 2 pi radianes, y eso nos va a dar este valor. ¿Conforme? Bien. Vamos a determinar ahora el área de contacto de este eje con el lubricante. Este es el eje. Si acá le hacemos un cortecillo y pudiésemos abrirlo, tendríamos un rectángulo donde esta es la longitud del eje y esto vendría a ser el desarrollo, el perímetro, ¿no? Pi por d. Entonces el área de contacto será lado por lado. En este caso será la longitud por pi por d. Reemplazamos y así determinamos el área de contacto del lubricante con el eje. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a determinar la velocidad tangencial. Ya todos recuerdan por física que la velocidad tangencial se calcula multiplicando pi por el diámetro por hacer RPM entre 60. Este 60 está transformando los minutos de las revoluciones por minuto a segundos. Reemplazamos. Tenemos el pi, el diámetro que ya lo tenemos aquí, las RPM, que es dato del problema, y el factor de conversión. De esta manera hallamos la velocidad tangencial con la cual está girando ese eje dentro de este cilindro, esa camiseta. Una vez determinados estos parámetros, nos dicen determine el esfuerzo cortante, suponiendo una distribución lineal de velocidades dentro de la capa límite. Este es un dato muy importante. Significa que esta ecuación, que requiere conocer la función de distribución de velocidad dentro de la capa límite, que sería un poco más complejo, se simplifica, porque ya no es una distribución cúbica, ni logarítmica, ni sinusoidal. No, es solamente lineal. Y si es lineal, esta pequeña velocidad se representa por la velocidad tangencial. Y este pequeño espacio por el espesor que ocupa la película. Así de simple. Hemos transformado aquí los centipoises a poises. Y luego esos 100 poises, como un poise es gramos sobre centímetro guión segundo, lo hemos transformado a kilos sobre metro guión segundo, porque nos interesan estas unidades. Una simple operación aritmética. Perfecto. Y vamos allá a ver el espesor. El espesor, este vendría a ser el espesor. Este vendría a ser el espesor de la película de aceite. Si ustedes observan y sumamos E más el diámetro y más E, nos da 4 pulgadas. Y al despejar, el espesor nos da este valor, pues, ¿no? De 1,05 por 10 a la menos 3 metros. Este es el diámetro mayor, el diámetro del eje entre 2. Y ahora vamos a la ecuación. El esfuerzo cortante, la viscosidad, que ya la hemos transformado a kilos sobre metro guión segundo. Tenemos aquí la velocidad tangencial, 4,94, y aquí el espesor. Y tenemos este valor, el esfuerzo cortante, que va a ser pues, en kilos sobre metro cuadrado. Esto de aquí, por si acaso, ustedes lo pueden apreciar aquí, cuando hemos transformado esos poises a kilos sobre metro cuadrado guión segundo, ¿no? Recordando que un kilogramo fuerza tiene 9,81 newtons. Muy bien, ¿y para qué hemos hecho ello? Una vez que tenemos el esfuerzo cortante, vamos a hallar la fuerza cortante. Pero como ustedes saben por estática y por dinámica, el esfuerzo cortante es fuerza cortante entre área de contacto. Despejamos, ya tenemos el esfuerzo cortante y tenemos el área de contacto. Una simple operación aritmética y llegamos a determinar cuál es la magnitud de esa fuerza cortante que está actuando en el lubricante y el eje y la camiseta que lo contiene al eje.
Ahora nos piden hallar el torque. ¿Qué cosa es torque? Fuerza por distancia, pero será una fuerza cortante. Y la distancia estará representada por el radio del eje. Entonces la fuerza cortante, ya la hemos determinado aquí, el radio será el diámetro entre 2 y hallamos la magnitud del torque. Y luego nos dicen determinar la potencia en kilowatts. Pero potencia, como ustedes saben, es torque por velocidad angular. El torque lo acabamos de determinar y la velocidad angular también ya lo hemos determinado aquí. De esta manera, 99,48 radianes por segundo. Al efectuar la operación, los radianes no tienen representación, será pues Newton por metro entre segundo. Pero Newton por metro es Joule, y Joule sobre segundo es Watt. Entonces tendríamos acá 18.664 watts. Pero como nos piden en kilowatt, dividimos entre 1000. Acá hay un pequeño error, es 1000 watts. Y así tenemos 18,66 kilowatts. Pero hasta aquí ustedes se ponen a pensar, bueno, qué bonito. Pero ¿qué representa esta potencia, estimados futuros ingenieros? Esta es la potencia que estamos perdiendo por efecto de la existencia de la viscosidad, que si bien es cierto, nos ayuda a que este eje no choque con esta pared y se pueda fundir por fricción, ¿no? Pero esto es lo que estamos dejando de aprovechar. Entonces la pregunta lógica es, pero si genera una pérdida de potencia, mejor ya no le pongo lubricante. No, es que este lubricante nos puede costar 100 soles. Es como cuando en su auto, si ustedes no le ponen el aceite que le cuesta 150 soles, ¿qué pasaría a un auto sin un motor que funcione sin aceite? Se funde. ¿Cuánto le cuesta un motor? 5.000, 6.000 dólares. ¿Cuánto costaba el galón de combustible? 180 soles o 150 soles. Por costo-beneficio se tiene que usar un lubricante. Por eso estamos perdiendo esto, pero estamos ganando mucho más al transmitir el eje más potencia. O sea que si este eje tuviera que transmitir 100 caballos, de esos 100 caballos o 100 kilowatts, solamente estaríamos perdiendo 18 y estaríamos aprovechando la diferencia, 70 y tantos, ¿no? Entonces este problema es muy aleccionador porque nos permite tener un conocimiento muy interesante del efecto viscoso, de su utilidad y de lo que genera en un sistema. Esto puede ser un apoyo. Hemos podido tener 3 en un buque, pueden haber 5, 6, 7, 8, 10 apoyos. En cada apoyo estaríamos perdiendo esto, pero el eje está transmitiendo pues 20.000, 22.000 caballos. Estamos perdiendo 300 caballos, no es nada. El buque va a llegar a puerto seguro. Por eso este problema lo he elegido porque nos permite dar un recuento de todo lo importante que implica en la formación de un ingeniero civil acerca de una propiedad tan vital como es la viscosidad, y sobre todo de que las fórmulas intentan explicar esta distribución de velocidades, que es lo que me interesa que ustedes puedan entender, comprender y analizar. Bien amigos, será hasta la próxima reunión de la tercera sesión. Cualquier consulta, por favor, la pueden hacer el día de la clase.